Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina. Más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Spa Regüe, equilibrio, armonía, bienestar. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros. En el primer bloque de este programa vamos a hablar de un tema que genera mucha preocupación, mucha angustia, mucha incertidumbre en el mundo de los empleados públicos provinciales y en el mundo de los jubilados de la administración pública de la provincia del Chubut. La preocupación se llama Ceros, la obra social y la caja previsional de la provincia del Chubut. Ceros, o comúnmente como se lo conoce, el ISIS, el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut, tiene dos grandes avenidas, dos grandes variantes. La primera, que funciona como obra social, que presta servicios de atención médica, odontológica, bioquímica, farmacéutica, y la segunda, que es la caja previsional. La caja en la que aportan todos los trabajadores activos para que algún día, suponen, van a jubilarse. Bueno, tanto la parte de la obra social como la parte de la caja de jubilaciones están quebradas, están fundidas. Lo que hoy genera gran incertidumbre en los afiliados, activos y jubilados es la obra social. La caja previsional, o la parte que tiene que ver con los jubilados, también está quebrada, pero será motivo de otro análisis algún día. Y probablemente las alarmas que ya están encendidas, algún día la política, los políticos, este gobierno o los que vengan, tendrán que abocarse a apagar el incendio, que ya está encendido, pero que por el momento el siga de la Molina. Pero lo que hoy sí está encendido y hay que apagarlo es el incendio en la parte de prestaciones médicas, odontológicas, farmacéuticas, bioquímicas, etcétera, etcétera. Porque Ceros mantiene una acreencia del Estado provincial, del gobierno de la provincia del Chubut, de al menos 4 meses, en el orden de 25.000 millones de pesos, dijo el jueves pasado en la legislatura de la provincia el diputado Juan País. El empleador, que es el gobierno de la provincia, no hace los aportes que retiene a sus empleados desde hace 4 meses. Dijo País algo así como 25.000 millones de pesos, que el gobierno debe aportar a la obra social, a Ceros, y no lo hace. Como Ceros no recibe ese dinero, no le puede pagar ni a los farmacéuticos, ni a los médicos, ni a los odontólogos, ni a otros prestadores. Entonces, los farmacéuticos, los prestadores médicos,
los bioquímicos y demás prestadores del servicio de salud han retenido la prestación del servicio. Y en el medio están estos, los afiliados, jubilados o activos que hoy no reciben el servicio. Será el primer bloque de este programa. En el segundo bloque del programa vamos a estar charlando con un especialista en derecho laboral, el doctor Glauco Márquez, un prestigioso abogado de la Ciudad de Buenos Aires que integra un estudio jurídico especialista en derecho laboral que nos va a analizar o a ayudar a analizar de qué va este debate en el Congreso de la Nación que busca, por iniciativa del gobierno de Javier Milei, modernizar el mercado laboral y las leyes laborales para generar más y mejores puestos de trabajo en la Argentina, que desde hace más de 11 años no crece. Que más de la mitad de los argentinos que económicamente hablando son activos están en la informalidad, en el mercado en negro. De esto vamos a hablar en el segundo bloque del programa. Y el tercer bloque del programa se lo vamos a dedicar a la actividad agropecuaria y ganadera. Ganadería regenerativa, Ovis 21. El ingeniero agrónomo Pablo Borrelli nos va a contar de qué se trata esto de la ganadería regenerativa. Todo esto en Entre Nosotros esta noche. Y por los activos está Guillermo Quiroga, de ATE. Y dice que ellos firmaron ayer un petitorio conjunto intimando al gobierno, no firmó el presidente, que es del gobierno, pero ellos dos, que son de los pasivos y activos, intimando al ministro de Economía que pague los 4 meses que debe. ¿Por qué? Porque me lo explicó ayer Contreras. ¿Por qué Ceros no le paga a los prestadores? No le paga a los prestadores porque lo que el gobierno debería girarle a Ceros, que es la contribución patronal que debe hacer el gobierno a Ceros, no la hace hace 4 meses. Y eso es una deuda de 20, recién me lo dijo el diputado País. Me dijo que lo adeudado por el gobierno a Ceros ronda los mínimo 25.000 millones de pesos. Y al no tener al Ceros no tener esa plata, bueno, está descalzado. Es parte de lo que les debe a ustedes. Una vez hablaba con Rosa y ellos decían que yo tenía un problema porque tenían que hacer la denuncia porque si no podían ser acusados hasta de mal desempeño como funcionarios, porque ellos están reconociendo que la deuda no permiten que eso esté sucediendo. Pero es lo que me decía ayer Rosa Contreras. Si nosotros no denunciamos la situación como vocales, o por lo pasivo, por lo activo, estaríamos omitiendo la responsabilidad o el deber de funcionarios. Claro. De no intimar al Ministerio de Economía, de que paguen. Son 4 meses que debe el gobierno. Claro, la situación es así: el gobierno tiene que pagar como empleador el 9% de los aportes patronales y el empleado, que es el afiliado, paga el 7%. El afiliado paga el 7%. Pero falta el 9%. Falta el 9%. O sea, el afiliado le paga porque le retienen del 7%. Sí. Y eso se lo queda. Se lo queda el gobierno y además se queda el gobierno de eso y además no paga lo que tiene que pagar. Claro. Y en el medio están ustedes. Claro. En el caso de ustedes, vos en representación de los farmacéuticos. Sí. Y usted en representación de los odontólogos. Y faltaría en la mesa también los prestadores médicos. Exacto. Los círculos médicos. Ustedes en la provincia, no sé acá en Esquel, pero en la provincia prácticamente ha suspendido el servicio de los odontólogos, ¿no? Se ha hecho como el fin de semana, se sacó un comunicadito que duramos como tipo para que se visibilice el problema. El fin de semana, de acá hasta el lunes, como para decir, miren que el lunes vamos a tener que decidir alguna cosa. Algo van a decidir. Sí, pero a ver si ellos, como pasó el mes pasado, que dijimos, mire que vamos a cortar, y al otro día le estaba comentando a ella, llamaron a los 10 minutos, no corten que mañana le pagamos, y al otro día pagaron. Claro. Pero es así, es una cosa que, como estábamos charlando, uno necesita previsibilidad en el pago, porque como cualquiera necesita saber cuándo va a cobrar para cubrir el pago. Es diferente la situación, ¿De ¿no? las farmacias? La de las farmacias es muy diferente? porque nosotros venimos tratando de reunión en reunión con los directivos de Ceros desde hace varios meses. Nosotros tenemos la deuda desde agosto. Y estamos desfasados ya 110 días de lo que sería nuestro contrato, ¿no es cierto? Entonces, ya venimos desde el mes pasado como con
ellos comprometidos con que van a pagar y nunca se hace efectivo directamente el pago. Ajá. Entonces es como dice acá el señor, tenemos que tener previsibilidad para poder realmente prestar los servicios como corresponde y que realmente los afiliados de Ceros puedan tener todos sus medicamentos, todos los servicios, porque ya, ¿qué pasa? La farmacia ya no podemos reponer todos los medicamentos que realmente los afiliados necesitan, es algo imposible. Claro. En última instancia, los dos son prestadores. Ustedes prestan servicios odontológicos, que no es solo la mano de obra, sino es la mano de obra, más todos los insumos. Ahora me vamos a hablar. Después hablar de eso. Sí, Claro, claro. muchas hablar veces de en eso. la radio me lo cuenta, pero quiero que los televidentes sepan de qué se trata, porque el Claro. odontólogo no es simplemente que se sienta en el sillón del odontólogo Claro. y trabaja con su mano, es su expertise, Claro. su conocimiento, su experiencia, su mano, pero además también todos los productos. Y el farmacéutico lo mismo, es decir, su experiencia, su Sí, habilitación sí, profesional sí. y el insumo, que es el medicamento. insumo, que es el medicamento. El medicamento, el farmacéutico lo compra en la droguería. Sí. ¿Cuánto tiempo te financia la droguería el medicamento que vos le vas a vender al jubilado o al afiliado de Ceros? Mínimo son 17 días, ¿Y máximo? 29 o 30. ¿Y después? Y después ya nada. ¿Y después qué? Tenés que pagar? No, claro, nosotros compramos el medicamento y a los 17 días ya se hace efectivo el pago en la droguería. tenés que pagar. Nosotros tenemos que pagar los 17 días. Y si no pagás, no te vuelve a vender. Exactamente, si no empiezan a correr los intereses y si no nos ponemos al día, las cuentas se cortan. Te cortan, no te entregan más medicamentos. No te entregan más medicamentos. Claro, pero entonces vos a lo sumo podés pagar a los 19 días o a los 30, A los 30, pero vos le estás financiando a Ceros. a 60. Nosotros trabajamos un mes, al final del mes se presenta la liquidación y a partir de ahí 60 días es el cobro. Entonces tenemos casi, a 60 días está firmado el contrato. Claro, pero ahora el gobierno a Ceros hace 4 meses que no le paga y Ceros a ustedes hace más de 100 días que no les paga. Exactamente, nosotros nos falta el pago desde agosto, a finalizar el pago de agosto y ya está vencido el pago de septiembre. Y hoy un afiliado de Ceros, ya sea un activo que está Sí. trabajando, un empleo público que está trabajando o un jubilado, va a la farmacia. Sí. Ya ayer sacó un comunicado Ceros diciendo que empieza a reconocer por reembolso. Pero si hoy va a comprarte un medicamento, ¿vos le Sí. vendés por reembolso o le vendés como le vendías antes? No, nosotros tenemos que ser fiel a la normativa que nos reunimos entre todas las asociaciones, Sí. el Colegio de Farmacéuticos, la Cámara de Farmacia y la Asociación de Farmacia, Sí. que queríamos evitar esta situación, pero no pudimos llegar a ningún acuerdo, entonces respetamos lo que acordamos de que es el corte total. Corte total. Corte total de la atención, incluso de alto costo. Corte total de la atención del afiliado ambulatorio, incluso de alto costo. Entonces, el afiliado puede ir y comprar la medicación, Pero tiene que pagar en la efectivo. tiene que pagar en efectivo, ¿Vos qué haces? ¿Le das una factura? por supuesto, como todos los días. Sí. La factura Sí, se es da diaria, siempre. ¿no es cierto? Se da todos los ¿Y eso qué días. hace el afiliado? Se tiene que acercar a Ceros y Ceros le hace el reintegro. Oh, pero ¿cuándo se lo hace? Y nosotros estamos esperando que nos paguen hace 3 meses. Si a ustedes no les pagan, No, ¿cómo le van a pagar al y afiliado? bueno, claro. Doctor Sartori, usted me decía el otro día en una charla privada que teníamos, pero me animo porque Sí. además fue como un mensaje que me mandó a la radio, que este sistema, que está colapsado, está quebrado, Totalmente. no es, y con esto no quiero justificar a Ceros, pero no es exclusivo de Ceros. Hay muchas obras sociales que están bajo la misma situación. No, sería interesante, por ejemplo, IOSFA, que es la obra social que tiene Fuerzas Gendarmería, el Armadas. Ejército y todo eso, que tiene más o menos 3.000 y algo de afiliados aquí en la zona, está cortada desde junio para nosotros, pero nos deben desde enero. Nos deben de enero a junio, imagínate que ya lo que me deben de enero es plata perdida, Y hay- hemos hecho un regalo. Sí, es un 30% de devaluación. Sí. Entonces, SPF está cortada. Y OSA cortada. SPF está SPF cortada. está Mirá, cortada. de 40 y pico de obras sociales que tenemos, se Sí. están atendiendo 5, creo. Claro. De Nosotros las no cuales, podemos. Claro. y Ceros es una que está, Ceros es está una en el más. gol, Lo que claro. pasa es que es relevante Ceros porque Porque es la mayor cantidad de gente. hay muchos ¿no? afiliados. Sí, pero fíjate, pero IOSFA también tiene una enorme cantidad de gente acá. Mucho, es muy en importante. el caso de ustedes, los insumos, en el farmacéutico el insumo es el remedio. Sí. Y si no lo compra el contado, Sí. digamos, Nosotros compramos al contado. ¿Y ustedes qué es lo que compran el contado? Todo. ¿Qué es todo? Para alguien que no sabe. El barbijo, los guantes, el material que te pongo en la boca para arreglar un diente, la turbinita, la fresa que uso para tunar, todo se compra al contado. Y eso. Y a valor dólar. Todo tiene valor dólar. Bueno, el dólar está estable. Estable, por eso. Es más, en la época Pero cuando si sufre asumió aumento, Milei, sí. cuando fue el tema de Milei, esos 2 meses que fue una locura Año 2023, galopante, diciembre del 23, enero del 24, que fue una locura
no se sabía ni te vendían siquiera. Sí. Y si te decían, llévalo y después te digo, no, nadie llevaba nada, es imposible comprar algo. Y después las cosas empezaron a bajar. El mercado odontológico es absolutamente cristalino, es valor dólar. Esto vale $10 y vale $10. ¿Vale $10 a 1.000 o vale $10 a 1.500? Vale $10. La única forma que el sistema para usted... Lo pagas en pesos al valor del... Claro. Para usted, odontólogo, para cualquier colega Sí, suyo, sí. la única forma que el sistema es sostenible para usted para llevar adelante su profesión es que el paciente vaya y pague en efectivo. Si Mira, paga en efectivo, para usted, yo tengo 50 años y una semana de profesión. 50 años de profesión 50 años y una semana de de odontólogo. odontólogo. 49 años de esos 50, o 48, porque yo vine acá, ya tenía 2 años, cuando vine, en el año 78 llegué acá, trabajé siempre con obras sociales. En las peores épocas, 80 y pico, 83, 84, 82, los 89, la década del 80, que era inflación, el 20, 25 mensual, Ceros te pagaba los 25 días, yo presentaba la facturación el 1 y me la pagaba el 25. Del mismo mes. El 25, Ay, qué suerte. 25, y actualizada con la inflación del mes anterior. De eso hace 50 años. 40. Sí. Mirá cómo funcionaban las cosas. Hoy, si vos tenés un minuto, te puedo decir lo que nos pagan algunas cosas, porque la gente también tiene que tener conciencia de lo que te pagan. Una radiografía te la pagan 1.600 pesos, menos que un alfajor. La obra social a usted le paga 1.600. Sí. ¿Y a usted cuánto sale? ¿Cuánto sale? Si le tengo que pagar yo, voy yo de... 5. ¿Cuánto? 5.000. 5.000. Yo tengo, para hacerte una radiografía tengo que tener un aparato Y sí, que claro. cuesta una fortuna. Sí. Podemos hablar de los costos en odontología y del cambio que hay en este momento. Es insostenible. En este momento en la odontología donde se está digitalizando todo. Sí. Un escáner sale 20, 30 millones de pesos. Están radiovisiógrafos, o sea, se está terminando el equipo de rayos común y está haciendo radiovisiografía, o sea, con todo digital, que cuestan fortunas. Pero a esos pagos, al reconocimiento de esos pagos, no puede amortizar sí, nada. Claro, Se tiene ese que es quedar el en siglo problema. pasado. Ese es el problema. Y en la farmacia, en la industria farmacéutica, el farmacéutico se salva si vende de contado, si vende con obra social, casi hoy por hoy. No, hoy por hoy no. Claro. Hoy por hoy no. Aparte es la primera vez que las farmacias cortamos. Esto tienen que dar bien en claro que es la primera vez que la farmacia realiza el corte, un corte rotundo. Siempre tratamos de evitar esta situación justamente porque está entre medio el paciente que tiene una patología, una determinada patología, no se puede quedar sin el medicamento. No, si va a la farmacia porque va a buscar un Exactamente. receta, Entonces, no, nosotros entendimos todas las maneras, todas las formas, pero llega un momento en que ya hay un límite en que no podemos seguir con esta situación, porque es como decía acá el doctor, necesitamos que se hagan responsables justamente para uno poder seguir prestando el servicio. Ya nosotros, yo de los 21 años que tengo acá en la farmacia en Esquel, es la primera vez que estamos pasando esta situación. Entonces, bueno, esto es lo que llama la atención, que como ya saben cómo es el sistema de la farmacia, del tema del paciente, las patologías, la medicación, que no se puede cortar la medicación para el paciente. Entonces, es un tema muy delicado y que realmente hay que tomar una decisión. Como decía el doctor, la situación que ellos decían, bueno, vamos a cortar el fin de semana y enseguida depositan, nosotros eso jamás lo tuvimos. Jamás tuvimos una respuesta así de ceros. Nosotros es tratativa y aflojar un poquito, que ver si dentro de 15 días van a pagar algo y si aportan un poquito y demás. Y pero este es un momento límite. Este es un momento límite. Totalmente. Es un momento límite para todos, me parece a mí, que hay que sincerarse. Sí, Hay que sincerarse yo y creo- las autoridades realmente... Si hay algo que cambiar, hacer convenios nuevos, porque es como, Sí. ya está todo caducó. Esto es un fin de ciclo de un Claro. sistema que no va más. ¿Fin de ciclo? Sí, Sí, yo creo que es un sí, sistema que yo no también. va más. Estos son 3 patas, una mesa con 3 patas. La obra social, Claro. los afiliados y los Sí. prestadores. Todo eso tiene que funcionar muy aceitado para que todo funcione adecuadamente, para que el afiliado tenga una respuesta adecuada a lo que va a buscar, Sí. el prestador tenga una respuesta adecuada al trabajo que hace, porque voy a decir algo y espero que no suene mal ni pedante.
uno es un profesional universitario con muchos años de estudio, muchas cosas que no se valoran, porque no es solamente cuánto me costó hacer esto, hay cosas que no se valoran, que es la responsabilidad profesional. Yo tengo una responsabilidad con la salud tuya. Claro. Hay veces que te aseguro que la pasás mal pensando cómo anda el paciente, qué le hiciste, qué le pasa, qué se complicó, qué le está pasando. Y eso no se toma en cuenta. No es tan fácil la cosa, le hago y ya me fui. La profesión de odontología es tan especial por el equipamiento que requiere, que hoy día, insisto, con el cambio que se está dando, requiere de una millonada increíble de pesos para equipar un consultorio. Inversión. Una inversión, pero multimillonaria, ¿eh? Te digo, no exagero en lo más mínimo de los valores que se hablan. Que no está reconocido en ningún nomenclador. Yo estoy trabajando con un nomenclador, con obras sociales, de cuando yo me recibí. Figuran cosas que ya no se hace más hace 40 años y te las valorizan. Y vos tenés que hacer, lo facturás como si lo estuvieras haciendo cuando estás haciendo otra cosa. Yo quiero decirte un valor. Una consulta a mí, ceros, me la está pagando 12.700 pesos. A 90 días si la paga. 12.700 pesos que yo no cobro 12.700 pesos, porque me la cobra dentro de 3 meses, ya sacale hoy 6-7% de inflación. Empieza, el primero que me saca algo es la municipalidad de Esquel, que me cobra el 2,5% de ingreso bruto, el peor impuesto que debe haber de todos los malos impuestos que hay. Entonces ahí empiezan a sacarte todo y vos cuando recibes, saqué lo que gasté, los costos y me quedé con 8, 7. Sí, 12 empanadas. 12 empanadas. No, digo, no, pero es así. El otro día me fue a cortar el pelo, 15.000 pesos. Y está bien que el señor me cobre 15.000 pesos. 12.000 una consulta odontológica. ¿Eso le paga? 12.000 pesos la consulta. 12.700 pesos. Claro. Y si yo, ¿cuánto le cobra? Un arreglo, si vos... Pero una consulta, 12.000 por obra social. Si uno va particular, ¿cuánto vale? 20.000. 20.000. Sí. Pero 20.000 que te la pagan en el momento. En el momento. Sí, claro, en el momento. Claro, en el momento. Igual no es mucho. Hay gente que me ha dicho, porque viste que hay medio que... La gente no quiere pagar la salud. Bueno, claro. ¿y cómo se Claro. Es un tema que también los pacientes deben entender que en realidad, como estábamos hablando antes, no están pagando mucho por su obra social, porque le descuentan el 3-4%. La Argentina como tal, en la salud. Hoy es imposible. ¿Cómo termina esto con las farmacias? Las farmacias todas están en un cese de actividades con la obra social ceros. Sí, todas. ¿Hasta cuándo? Y hasta que tengamos unas respuestas de ceros, porque ceros ¿Hay interlocutor válido en ceros con los farmacéuticos? Por ejemplo, con ustedes. ¿Hay alguien que los atiende? La semana pasada... Se habla de un recambio. ¿Es un problema de persona? ¿Es un problema de Macadam o es un problema estructural? La semana pasada justamente tuvimos una reunión y estuvimos con el presidente. Sí, con el presidente. Y que no tenía respuesta. No tuvo respuesta, eso es lo que nos dicen. Y entonces... el ministro de Economía no les... Claro que no tienen respuesta y no saben... No supieron qué decirnos, entonces no tuvieron respuesta para darnos, entonces vino el corte. Le dimos un día para ver si teníamos una respuesta, algún compromiso, no sé, en 15 días vamos a tener tal entrega, lo que debemos, lo que no, los próximos 15 días otra entrega y así, pero no hubo ningún llamado para decirnos nada, entonces. ¿Cómo reacciona el afiliado cuando va al mostrador de la farmacia? Porque esto es de hace muy pocas horas, desde estos últimos días, de la semana pasada a hoy día lunes. ¿Cómo reacciona en el mostrador de la farmacia el afiliado de ceros cuando dice, te lo puedo llevar pero me lo tenés que pagar? Angustia, de todo, pasa de todo, hay de todo, hay gente que se enoja mucho y tiene toda la razón del mundo porque le descuentan. No, con nosotros no, se enoja con ceros, y van muchos a reclamar a ceros. Otra vez, sabe que somos la cara visible nosotros, entonces a nosotros vienen y también se enojan o nos dicen por qué sé yo, ¿sí? Pero nosotros le explicamos que hasta acá llegamos, es la primera vez en 21 años que tuvimos que cortar. Pero bueno, y sin embargo hay personas que nos apoyan y dicen, no, ceros tiene que pagar porque nosotros nos están descontando. Y bueno, y es como todo, si necesitamos ir al médico para una urgencia, necesitamos tener la obra social. Y el afiliado paga. Entonces... Pero bueno, es como pasaban con las otras obras sociales, con IOSFA. Yo estuve un año cortado también con Swiss Medical, sin atención acá en Esquel, un año sin Swiss Medical. Una prepaga que se paga
muy caras. Exacto, entonces... Palmieri, Sartori, muchísimas gracias por estar con Yo nosotros en esta noche. quería agregarte algo respecto que hizo ella. Para el cierre. Hay un grado de soberbia importante en las autoridades de Ceros, que no te responden a lo que hay, por lo menos en el caso nuestro. Sí. Sí, nosotros Es esa pata que yo te hablaba antes que no funciona. Hay un grado de soberbia importante, no solo en estas autoridades, sino en todas las anteriores hubo. Concretamente, ¿con qué actitud? No hay un reconocimiento hacia los prestadores, hacia las el esfuerzo instituciones. que decir, a uno ver, hace vamos para a poder seguir sentarnos a hablar. atendiendo, Claro. o sea, con la obra social, Para eso, nada. valorizar la profesión ninguneo. es muy importante. Exacto, Exactamente. totalmente. No nos valoran profesionalmente. Totalmente. Nosotros, el Totalmente. esfuerzo que hacemos para poder seguir con las droguerías, poder reponer los medicamentos, que al afiliado no le falta el medicamento, las marcas que los médicos prescriben también, porque es muy importante. Hay que tenerlas. Hay que tenerlas, hay que Pero tenerlas. hay- Entonces, Es cuesta mucho exactamente lo eso, que y dijiste, es eso un hay que ninguneo. Es valorar. la pata que no funciona en el sistema, es la obra social que no se acerca a decir, a ver cómo lo arreglamos. Tenés razón, estás cobrando 2 mangos con 50, vamos a pagarte más. Una cosa razonable. Esto no funciona y no te atienden el teléfono, no te contestan, no les importa. Para mí no les importa. Señores, muchas gracias. Gracias a Bueno, vos. gracias, al contrario, Bueno, muchas gracias. Vamos a un breve corte y volvemos en segundos. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa, baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue, equilibrio, armonía, bienestar. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet.
confiás, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, segundo bloque de este programa de esta noche. El gobierno nacional impulsa, luego de los resultados del 26 de octubre, las reformas de segunda generación en el Congreso de la Nación. Ya está en el Congreso de la Nación lo que el gobierno de Javier Milei llama la modernización laboral, la instancia del gobierno que busca generar más puestos de trabajo. No la flexibilización laboral, como dice el gobierno, sino la modernización laboral. Pasar al sector formal de la Argentina prácticamente el 50% de los trabajadores de la Argentina que no aportan, que prácticamente están precarios, que no generan valor agregado y que además, por supuesto, no contribuyen al mercado previsional, es decir, a aquellos que oportunamente, en un futuro dentro de 20 años o 30 años, deberían formar parte de la clase pasiva en la Argentina. En el Congreso ya se está debatiendo este tema y para poder tener una mirada que enriquezca lo que se está debatiendo en la Argentina, en el Congreso de la Nación, hemos invitado probablemente uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina y que integra uno de los estudios en derecho laboral más importante de la ciudad de Buenos Aires, al doctor Glauco Márquez, que ha tenido la gentileza esta noche de charlar con nosotros en Entre Nosotros. Le voy a dar la bienvenida, doctor Márquez. Muy buenas noches y gracias por la gentileza de charlar con nosotros aquí en Entre Nosotros, en Canal 4 Esquel Televisor a Color. Gracias y ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Con este tema dando vueltas, está todo el mundo enloquecido con esto, todos los empresarios. Bueno, empresarios, por supuesto los sindicatos, ni hablar. Los trabajadores. Yo soy asesor de empresas, les aclaro a la gente de modo que, digamos, tengo la visión de un abogado empresario, pero no tengo una lata en la cabeza y tengo la posibilidad de analizar esto desde todos los lugares, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro, tiene esa posibilidad de mirar 360 el fenómeno. No es una opinión, es un hecho real. La Argentina ha tenido durante los 20 años pasados dificultades para generar empleo en blanco, empleo formal. Es evidente. Lo que pasa es que en Argentina discutimos hasta, no sé, todo. Discutimos hasta que la Tierra es redonda. O sea, acá discutimos cualquier cosa sin ningún tipo de argumento. Claramente la Argentina entró en un pozo con el tema laboral que obedece a innumerables factores, pero claramente uno de ellos es el tema de la normativa, los juicios y todos los conflictos que genera las relaciones del trabajo, ¿no? Y la verdad a veces es más fácil arriesgarse a estar en otro lado, estar, digamos, del lado más oscurito que del blanco. Entonces, nadie se inmola, digamos, o pierde su empresa por el hecho de decir, bueno, tengo que estar en tal lado, si no nos dan algunas garantías y algunas otras cuestiones. No digo que esté bien o esté mal una cosa o la otra, digo es la naturaleza humana, ¿no? Y te completo con esta introducción. Lo más gracioso es que muchos de los que tienen que controlar esto, que en parte son los propios sindicatos, se quejan de las reformas y no han hecho nada en 50 años para frenar esta debacle, ¿no? Claro. Es paradójico porque supuestamente los sindicatos son fuertes cuanto más afiliados tienen, y tienen más afiliados si los trabajadores ingresan formalmente al mundo del trabajo. Si están en la informalidad, daría la impresión que no ingresan al mundo laboral, ergo al mundo del sindicato. No contribuyen desde la informalidad a los sindicatos, ¿o sí? No, pero es paradójico, pero a ver, yo tengo muchos conocidos sindicalistas, estoy todo el tiempo con sindicalistas, ya no es que estoy hablando mal o sea, somos así los argentinos, pero la realidad es que cuando estás cazando, viste, estás en el zoológico, estás tranquilo, tenés tus animalitos ahí, les das de comer, estás bien, yo no le encuentro otro motivo que no sea la comodidad de los que manejan algunas cosas, de permanecer en el statu quo que tenemos, digamos, ¿no? Porque lo que usted dice es exacto, es exacto. Teóricamente tendrían que salir desesperados a buscar gente que entre en su actividad. Cuando otro gremio o otra actividad los
capta a determinados trabajadores, salen corriendo a pelearse con la empresa para que los pongan y los encuadren en la actividad de ellos. Ahora, hay un montón de trabajadores dando vuelta por ahí que no están en ninguna actividad y que deberían estar y que claramente están perfectamente identificados y todo el mundo mira para otro lado. Mire, yo le voy a contar algo. Yo en algún momento no voy a contar la actividad porque desnudaría al número uno del sindicato, un sindicato muy grande. Yo traía desde afuera un grupo de empresas muy grandes y lo llevé a hablar con Pope, que es un tipo muy conocido y que sale en televisión y le dije, vea, tenemos que poner a todos en blanco, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? El mismo secretario general de ese sindicato le dije, después que yo le hice toda la introducción a esta persona que no era argentino y qué sé yo, que venía con un grupo de gente que venían a invertir, el mismo secretario general le dice, bueno, yo entiendo que no se puede en la Argentina tener a todo el mundo en blanco o el 100% de los salarios en blanco. Y yo me quedé absorto porque digo, estamos mal, porque si yo parecía el sindicalista y el sindicalista parecía el tipo que le estaba diciendo al tipo que lo quería enganchar y que no tenía que pagar tanto, ¿no es cierto? O sea, una cosa complicada. Imagínate, después de eso, y no era un Carlito que vos decís, bueno, es un Carlito, qué sé yo, no, era un tipo de los más conocidos y encumbrados y antiguos, por decirlo de alguna manera, sindicalistas de la Argentina. El proyecto que se está debatiendo, que se va a comenzar a debatir, ya está en las diferentes comisiones en el Congreso de la Nación, es un plexo normativo que viene a modificar algunas cuestiones. No es tan largo, son 70 páginas, no es tan largo. Entiendo porque usted me hizo llegar una especie de dictamen, mirándolo, su opinión. ¿Entiende que viene a cumplir con los objetivos de máxima que se planteó el gobierno? ¿El proyecto es más marketing que buenos deseos? ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto? Claro que el proyecto tiene en sí mismo diferentes acápites, ¿no? Diferentes capítulos, diferentes puntos. ¿Cómo lo ve en términos generales, doctor? No, la verdad, yo le voy a ser sincero. La primera mirada fue, porque esto es rápido, llegó ayer, el proyecto estaba escondido, la verdad que no había nadie. Yo escuché muchos colegas míos por televisión diciendo que esto, que el otro. Nadie tenía la posta porque ni siquiera el mismo gobierno, hasta el momento que el presidente lo firma, sabía cuál era el proyecto definitivo. Entonces lo leímos rápido, la primera impresión fue, dejó algunos puntos afuera, pero después cuando se lee detenidamente, el proyecto está muy bien, la verdad, yo no soy partícipe ni de este gobierno, ni ningún gobierno, políticamente no. Pero está muy bien el proyecto, está muy bien. Está cuidado porque las partes más, trascendentes por ahí, no las partes trascendentes, las que más podría molestar a los sindicatos están suavemente esbozadas, pero profundamente esbozadas. Cuando uno lo lee luego de una lectura atenta, digamos. Con lo cual, está bueno el proyecto, pero como está bueno, me da miedo que no pueda avanzar la idea de las cosas que se esbozan allí. Hay cosas que son necesarias, pero que a las cuales los gremios se oponen terminantemente, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa. Ya ha pasado una vez. Usted se acuerda, no sé si me estoy escapando por las ramas, de la ley Flamarí, que es famosa. Sí. Tenía la ley Flamarí que la hicieron bolsa, la destruyeron, pero porque tocaba realmente las cosas que tenía que tocar. Y bueno, descubrieron en el Congreso, por primera vez en la historia del Congreso, que parece que alguien dio plata para que la aprueben. O sea, nunca había pasado y nunca más pasó en el Congreso, pero justo esa ley fue aprobada de manera espuria. De manera espuria. Descubrieron que había gente y la destrozaron a la ley. Bueno, sin perjuicio que esta ley es todavía más ambiciosa, es más ambiciosa en términos generales y toca algunos puntos de aquella intención de reforma. A mí yo la veo muy positiva,
No avanza demasiado en el capítulo de las indemnizaciones, no es demasiado ambiciosa en ese lugar, bastante conservadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, las indemnizaciones, primero, es muy difícil de sacar eso, digamos, hay 15 millones de cosas antes que las indemnizaciones. Y las indemnizaciones es un tema muy sensible para el trabajador. O sea, yo creo que si hubieran tocado las indemnizaciones se hubiera armado un gran revuelo. Sido más álgido todavía. Muy álgido y muy difícil, una subida muy difícil de remontar, digamos, hubiera sido para el gobierno. Y supongo que, no supongo, sé que ha habido algunas charlas y esto, porque el gobierno parece que no negocia, pero tampoco come vidrio, ¿no? Claro. Pero la verdad es que si se cumpliera lo que se hizo respecto de la ley de empleo, donde se bajaron muchísimo las contingencias que tiene un empresario en un juicio, más una aplicación de una actualización más lógica, más esta intención de hacer una especie de caja, pero no poniendo plata, sino sacando plata de donde ya ponían. Creo que vamos a estar todos más, todos contentos, digamos, o que estamos avanzando hacia bajar un poco las contingencias que pueda tener un trabajador en la empresa. Sí, que sea más fácil. Uno imagina, despojándose de toda ideología, uno imagina que un empresario necesita y quiere, porque quiere crecer y va a necesitar contratar gente. O sea, un empresario que quiere crecer necesita contratar gente, porque es parte del insumo del éxito de su negocio, contratar gente. O sea, gran parte del éxito de un empresario es tener cada vez más empleados, más eficientes, desde luego. Y cuando echa gente, no se levanta disfrutando cuando tiene que echar gente. O sea que debería ser más fácil contratar gente, no teniendo que pensar el dolor de cabeza que resulta tener que echar gente cuando tenga que echar. Daría la impresión que la ley en ese sentido, o el proyecto de ley en ese sentido, permite ingresar gente y sacar gente más fácilmente. Sí, y permite hacer una previsión un poco más lógica de lo que cuesta si uno tiene que tomar esa decisión, que como usted dice, no es una decisión agradable. Nadie toma a alguien para lo mismo que nadie se casa para divorciarse, o sea... Claro, nadie está pensando en divorciarse cuando se casa. O sea, y es lo mismo, acá no sé si es lo mismo, me van a criticar por eso, pero de alguna manera, alguien que toma la decisión de tomar a alguien en su empresa para que lo ayude a trabajar, no piensa en echarlo al tipo, piensa en que ojalá que este tipo sea bueno y que lo tenga siempre, ¿no es cierto? Sí, pero las relaciones, es cierto, no, el ejemplo que usted puso lo suelo poner yo muchas veces cuando a alguien lo echan de un trabajo, es como cuando alguien se divorcia, o sea, las relaciones tienen que ser libres, o sea, nadie puede ser querido a la fuerza, cuando la relación se acabó, se extingue el vínculo y cada uno para su casa, sin violencia, ¿no? Dos preguntas más me quedan, no quiero abusar más de su tiempo, pero dos preguntas más. Cuando usted dice el gobierno, digamos, tampoco come vidrio, daría la impresión que sabe cuáles son los límites, quizá aspire a más con una ley un poco más ambiciosa, pero sabe que tiene límites y que los gremios, todavía más allá de la percepción que la sociedad tenga de los gremios, sabe que tienen algunos límites. Y no se metió con la cuota sindical. Ese es un tema que me gustaría su percepción sobre ese tema. Y el otro es, si la ley sale con alguna modificación o no, pero sale la ley del gobierno, ¿qué suerte tendrá en la corporación judicial? Usted que viene litigando, que tiene especialidad, su expertise es el derecho laboral, o sea que tiene muchos años de litigar en tribunales, en fuero laboral, donde los jueces... A veces daría la impresión que un abogado que representa empresas y que está permanentemente litigando y defendiendo a sus clientes, a veces tiene que litigar con el otro abogado, pero a veces tiene que litigar contra los jueces también. Es que ese es el punto. Mire, yo le iba a complementar lo otro y en la charla usted justo salió con esa cuestión y yo le iba a complementar cuando dije antes lo de la ley. Después están los jueces, porque los jueces son realmente, bueno, los jueces están puestos desde hace 50 años por
un sector específico de la política, los jueces laborales muy en particular. Esto espero que no salga en Capital, porque si no, espero, pero es la realidad. Estoy hablando por lo menos de la justicia local, donde yo desarrollo mis tareas. Yo tengo corresponsales en el resto del país, en el estudio, pero en Capital y Provincia de Buenos Aires desarrollo mis tareas con mis abogados propios. Y la realidad es que es imposible. O sea, ahora se derogó la ley 24013 con las multas, y los jueces ya están poniendo daños y perjuicios, que en algunos casos son superiores a los que establecía la ley 24013. Entonces, digamos, si no ponemos algún tipo de paraguas sobre la posibilidad de este tipo de decisiones que se intentan en esta norma, hay alguna como esquematización de las indemnizaciones. Por eso hay que leerlo bien para darse cuenta que hay un estudio profundo sobre los temas y una intención de dejarlos encapsulados, digamos, algunas cosas. O sea, no te saco todo, pero esto no me lo explotes, y que después sea esto, más esto, más esto, más esto. Esta es la idea, básicamente, de la reforma. Ahora, los jueces a veces resulta muy difícil, porque, ya le digo, la idea fue sacar la 24013 y están dando daños y perjuicios, cuando se supone que la indemnización en el derecho laboral comprende ya esos daños y perjuicios, porque es una indemnización tarifada. Entonces, siempre se dijo, no se puede dar más allá de la indemnización, entonces se inventaron las multas. Ahora que se sacan las multas, bueno, pero daños y perjuicios. Es muy complejo el tema y muy técnico, no vale la pena desarrollarlo ahora. Y respecto al tema sindical, hay dos aspectos. Una cosa es la cuota sindical y otra cosa es la cuota solidaria. El gobierno lo que está intentando... Bueno, la cuota sindical es la libre afiliación. O sea, vos es como ser socio de un club. Vos te afiliás a un sindicato y pagás la cuota porque vos querés, punto. El problema es que con la connivencia de los empresarios y de los abogados de los empresarios, o sea, nosotros, si vos por convenio colectivo acordás con el gremio que todos los otros trabajadores que no son afiliados, que no se afilian libremente, igual paguen una cuota, haces que todo el mundo tenga que pagar una cuota. Eso, si se discute judicialmente, es inconstitucional, pero ningún trabajador va a ir a discutirlo judicialmente. Y los empresarios, digamos, a veces, en el ámbito de la negación del convenio colectivo de trabajo, aceptan firmar este tipo de cláusulas. No lo discuten. No solo no lo discuten, porque podrían no firmarlo. Aceptan, o sea, firmamos libremente que todos los trabajadores, no solo los afiliados, van a tener que pagar un porcentaje de su sueldo para el sindicato. Entregan a su empleado, exactamente. Doctor, seguiríamos hablando muchísimo más, porque es un tema bueno que está en pleno debate en el Congreso de la Nación. Veremos qué suerte tiene, pero es una discusión apasionante que data de la década del 80. Yo ya tengo algunos años y recuerdo el famoso debate de la ley Mucci. Estaba dentro del Congreso yo el día que, esa noche que estaba haciendo... Claro, estaba adentro del Congreso, y el Congreso sitiado la noche que se debatía la ley Mucci allá en la década del 80. Así que mire los años que estamos debatiendo lo mismo los argentinos. Ojalá que sea para bien de todos. Le mando un saludo y agradecido por la generosidad de su tiempo, doctor. Bueno, no, muchas gracias a usted. Saludos a todos. Gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a una breve pausa, último bloque de este programa Entre Nosotros. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro.
Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue, equilibrio, armonía, bienestar. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Sí. ¿Y él hace doble propósito también? Sí, él es el que lo trajo. El que lo encontró en Australia, lo trajo, hizo un joint venture con una cabaña australiana, trajo embriones, semen y armó una red de cabañas. ¿Son distintos genéticamente hablando? El carnero, el ovino, sí. La oveja de doble propósito, ¿es distinta genéticamente hablando del merino común? No, es un biotipo dentro del merino. ¿Es un biotipo distinto? Sí, o sea, pero por selección, o sea, un efecto humano. Digamos, 30 años ya lleva, 40 años de selección en otra dirección. ¿Qué buscas en el doble propósito? Habilidad carnicera con lanas de extraordinaria calidad. ¿Y se pueden conseguir las dos cosas? Sí, no son incompatibles, ese es un mito. ¿No es incompatible más carne con mejor finura? No es incompatible, eso es una mentira total. Uno supone que... Es una creencia, no una mentira, una creencia sostenida durante mucho tiempo. Yo pregunto siempre, todo lo que te voy a preguntar, siempre lo pregunto desde la ignorancia más absoluta. Yo puedo distinguir una oveja de una vaca simplemente porque sé que la oveja tiene más lana. Es lo único que sé. Pero sé... No te preocupes por eso. Claro, voy a preguntar todo de la ignorancia lo más que vos extrema. quieras preguntar, no hay ningún problema. Pero a mí me dicen, o he escuchado hablar de que la oveja que más come tiene por naturaleza tiene una lana más gruesa. No es necesario es eso. Genético eso. No, la finura de la lana es genética. Y por supuesto que la buena alimentación aumenta la finura, pero si vos una oveja es fina genéticamente, aunque coma todo el día, va a ser fina. ¿Va a ser fina? Sí. Claro. Pero eso, bueno, tiene que ver con la biología de la piel, tiene todo un detalle ahí de la anatomía de la piel. Claro. ¿Y vos te enamoraste de ese proyecto del doble propósito hace cuántos años?
No, nosotros, la compañía se creó, Ovis 21 se creó a partir de esa innovación que trajo Fenton de Australia. La empresa se fundó cuando Fenton encuentra todo esto y dice, tengo algo que quiero que lo compartamos con todo el sector. Se lo podrían haber quedado ellos y tener una genética que no tiene nadie y romperla. Y dijeron, no, yo quiero que esto lo tengan todos. Estás hablando de Fenton, para aquel que no conoce Fenton, estamos hablando... Estancia Montedinero, bien Río en Gallegos. Lo más al sur del continente. continente. En la boca del estrecho de Magallanes. Es lo más al sur que tiene América en todo el continente. Argentina. No, y América. No, después tenés Punta Arenas, tenés Chile, sigue para abajo. Bueno, Argentina, sí, tienes razón. Sí, el extremo sudeste de Argentina. Claro. Sí. La esquinita. Sí, la esquinita total. Sí. No, está el faro. El faro y el kilómetro cero de la Ruta 40. Ahí está Montedinero. Sí, de ahí viene todo. Claro. Los Fenton están ahí en Montedinero. Sí, pero Richard no, Richard está viviendo en Neuquén, pero la familia Fenton sí. Claro. Y ellos ahí arrancaron con esta genética. Sí. Y ahí arrancó Ovis con este... Sí, ellos empezaron con la genética unos años antes y yo había sido asesor de ellos durante muchos años. Ah, vos hacías el asesoramiento. Hacía asesoramiento en manejo de pastizales. Y yo estaba trabajando en la coordinación de la ley ovina a nivel nacional, en Buenos Aires. Y me mandaron a llamar que querían que hiciéramos algo, qué sé yo. Y yo les dije que no, porque estaba por salir la plata de la ley ovina. Bueno, quedaron medio helados porque era una oferta de trabajo maravillosa. Privada. Me sacaban de la pública y me iba a la privada, pero yo digo, va a venir la plata y si yo me voy, esto va a ser cualquier cosa. Y a los 2 meses me echaron. ¿Te echaron sí, me echaron de la Secretaría de Agricultura y entonces ahí los llamé a los Fenton. Esa conversación que tuvimos está en pie todavía, se cagaban de risa. Sí, te estamos esperando. Así que ahí nació I-21. Y ahí confluyeron los dos recursos, el pasto o la tierra y la genética. Pero en ese momento yo aportaba el método convencional, que básicamente era evaluar los pastizales, saber cuánto pasto tenés y ajustar la cantidad de animales. ¿Eso era el convencional? Ese era el paradigma convencional, ajuste de carga en pastoreo continuo. Nosotros fundamos Ovis en 2003, recién en 2008, 5 años después, descubrimos todo el tema del manejo holístico. Casi te digo que lo tuvimos que descubrir porque los productores me decían, Pablo, esto no va a ningún lado. No tenés otra idea. Con el método tradicional no íbamos a ninguna parte. ¿Y qué es el holístico? El holístico es todo un esquema de planificación del pastoreo para dar descansos a los potreros. Pastoreos breves y descansos largos. Y cuando vos descansas un campo pasa de todo. La naturaleza tiene mecanismos maravillosos. Claro, pero es como el cuerpo humano, tampoco tanto lo podés hacer descansar. No, si no, es lo casi justo. Abandono. Sí, no, lo justo. Ponele 6 meses, 7 meses. Vos usás un potrero y después te vas y por 6 meses no volvés. Pero no es lo que hacía tradicionalmente el ganadero oportunamente, no. No, el manejo, abrumadoramente acá el manejo es continuo. La única diferencia puede ser invernadas y veranadas, pero esos son continuos, pero Claro. O sea, una invernada se usa durante 9 meses, ponele. Y la veranada 3 meses, pero en esos 3 meses están continuos, o sea que no hay descanso. ¿Y el manejo holístico sí? Sí. Esto es a lo que vos llamás el otro día cuando hiciste... Ganadería regenerativa. Ganadería regenerativa. Sí, en realidad la ganadería regenerativa es un paraguas que puede incorporar otras metodologías. O sea, si algo regenera es regenerativo. El manejo holístico es regenerativo. Claro, ¿suena a curativo? Sí, a restablecer el funcionamiento, la salud del ecosistema. Sí. O sea, que no solo contempla la tierra, el sustento, el sustrato, sino que contempla lo que está ahí arriba. Todo, las plantas, los insectos, el hombre, la fauna, el hombre. Y la biología del suelo. Nosotros el suelo tenemos la concepción que es solamente un medio físico para que acá las plantas anclen y no se vuelen, pero el suelo es un organismo vivo y tiene toda una biología que depende del manejo también.
Y cuando vos empezás a manejar bien, empezás a tener una biología de suelo mejor, por lo tanto más fertilidad, un montón de cosas pasan cuando el suelo está bien. O sea que cuando vos agarrás una planilla, no sé, vos sos ingeniero, Sí, ¿no? sí. Los ingenieros son amantes de las planillas Excel. Sí. Ya sea un ingeniero civil o un ingeniero agrónomo. Amamos el Excel. Sí. Aman el Excel, Sí. viven siempre con Sí. Excel, todos los Sí, ingenieros. sí. Entonces vos como ingeniero agrónomo que sos, Sí. cargás en una Excel, cargás todo, cargás lluvias, cargás temperaturas, cargás plagas, cargás precios, porque precios también cargás. Sí, sí. Cargás resultados, finura, esquila, Sí, rinde, etcétera, sí. etcétera. Cargás, dije plagas también. Todo eso te da un resultado final. Sí. En ese resultado final, por ejemplo, ahora reaparece la sarna y hay toda una alarma por la sarna. ¿La sarna es producto también? ¿Puede ser producto, la sarna es producto de alguna cosa que se manejó mal? No, la sarna, bueno, es un mal manejo de una ¿Algo se hizo mal para que aparezca la sarna? Y sí. Se demoró mucho en controlar. A la sarna estaba prácticamente erradicada o muy controlada, había muy pocos focos y hubo un descuido y hubo un foco que no se atendió ahí en la zona de Villarino y el este de la provincia de Río Negro, y no lo atendieron, y cuando alcanzó determinada dimensión era muy difícil controlarlo, porque estas cepas que están ahora de sarna son resistentes a la ivermectina, que era el remedio más fácil. Digamos, la ivermectina es una inyección, sí, y por lo menos durante 30, 40 años controlaba la sarna bien. Pero ahora hay cepas resistentes y entonces hay que volver a bañar, y ya la gente no tiene ni el baño está todo lleno de tierra, agrietado, se partió, no existe más, hace 40 años que no bañan, hay que volver a bañar, entonces estamos con baños móviles, es realmente un desafío logístico. No hay gente en el campo, los alambres están mal, entonces vos si por ejemplo bañás pero dejaste animales sarnosos, a las 2 semanas tenés sarna de vuelta, entonces no, muy difícil, no se consigue gente, no hay buenas instalaciones. El otro día en la Sociedad Rural, hace 20 días en la Sociedad Rural hiciste una reunión, Ovis como empresa, con todos los integrantes, gran parte de los integrantes del equipo técnico de Ovis, hicieron una reunión para productores agropecuarios que quieran escuchar y aprender sobre captación de carbono, que es un recurso que tiene el productor o al que podría acceder el productor para recibir financiamiento. Sí. ¿Me podés explicar un poquito de qué se trata? Porque yo fui y vi gente muy interesada, porque ustedes le hablaban de que podían recibir plata por manejar de una manera determinada y reportar acciones que tiendan a captar carbono. Sí. Esto arranca con más o menos el protocolo de Kioto en los 90, cuando empezó a hablarse del tema cambio climático. La humanidad está en una amenaza muy grande de tener una crisis fuerte de cambio climático en una década, y hay varios mecanismos que están diseñados para o reducir emisiones o sacar carbono del aire. Bueno, los pastizales patagónicos, si bien son de baja productividad y uno los mira medio pobres, en realidad con su vastedad, con su enorme extensión, pueden, bien manejados, pueden captar carbono que está en el aire y almacenarlo en forma de materia orgánica en la tierra. Y eso es maravilloso, lo hace por fotosíntesis. Sí. O sea, las hojas verdes agarran dióxido de carbono que está ahí sobrando, lo juntan con humedad, con agua, y forman hidratos de carbono, y esos hidratos de carbono le dan de comer a la oveja que viene o a la vaca, y a su vez esa biomasa termina alimentando a los microorganismos del suelo y termina siendo humus. El humus son moléculas complejas que no se descomponen rápidamente y pueden permanecer en el suelo cientos de años. Entonces es una máquina el pastizal de sacar carbono del aire y guardarlo en el suelo cuando está bien manejado. Entonces lo que hemos desarrollado en Ovis 21 es un programa de carbono que está validado, certificado por la certificadora más importante que hay, con un socio que conoce el mercado de carbono, que es de Estados Unidos. Tenemos un programa en donde un productor que es regenerativo, digamos, que hace manejo con descansos, puede terminar vendiendo créditos de carbono en el mercado voluntario
vendiéndoselo a empresas que necesitan netear su huella, es decir, que quieren ser carbono neutrales, y para ser carbonos neutrales, como no pueden dejar de emitir, aunque hagan planes de mitigación, tienen que pedirle a alguien que saque ¿Que compense? Claro, para compensar le compran. Que ellos emiten. Claro, lo que ellos emiten se lo compran a alguien que lo secuestró. Es decir, te pago para que limpies, más o menos. ¿La industria aerocomercial, por ejemplo? Sí, esas son una de las más comprometidas. Las líneas aéreas, que todas las mucho. líneas aéreas tienen compromiso de carbono neutralidad. Que pagan por alguien que captura. Sí. Y tiene el programa que tiene Ovis, ¿ya tiene clientes o productores que han captado créditos para captación de carbono? Nosotros tenemos en este momento unas 500.000 hectáreas en el programa, que son unos 35 contratos de productores que ya entraron al programa. El programa todavía no emitió créditos. Recién esta semana que estábamos con el evento, estaba sucediendo en Río Gallegos una auditoría de Berra, que es el último paso antes de la emisión de los primeros créditos del programa. Lo que sí sucedió es que el programa tiene un esquema de prefinanciamiento que permite hacer como una venta sobre el lomo, dirían los gauchos. Sí. Como vender lana antes de esquilar. Entonces vos vendés créditos, ese mecanismo permite financiar todo el tema de infraestructura de un campo. Por ejemplo, si te faltan aguadas, si tenés que hacer divisiones para hacer un mejor manejo, el programa te adelanta esa plata. Cuando el campo genera los créditos, devuelve los créditos que prevendió y después forma parte ya como socio del programa. Va directamente. Y el productor se compromete a hacer un manejo de captura de carbono durante, no sé, 40 años. Claro. O sea, en realidad la ganadería regenerativa es la única forma que tenemos de pensar en un futuro. O sea que 40 años, en realidad la ganadería regenerativa es para siempre, porque la modalidad actual de ganadería no tiene ningún futuro en un horizonte de 2 décadas. Claro. Entonces ya tenemos 50% de campos cerrados, no hace falta ser ningún mago, estadista para darse cuenta que el futuro... Claro, es decir, lo que se está haciendo hoy con el campo es destruirlo. Y si no somos capaces de cambiar eso, bueno, no va a haber más ganadería. ¿Ves? No quiero hablar de política, sí, pero sí de política ganadera o de política productiva. ¿Ves que los funcionarios, la burocracia bien entendida, no los burócratas mal entendidos, sino la burocracia bien entendida, está mirando esto con atención? Bueno, hay algunos gestos, algunas cosas que dan para tener alguna esperanza, pero en general la respuesta es muy lenta y muy insuficiente, digamos. Hay una emergencia gigante en lo que está pasando con el campo hoy. Sin embargo, el problema de fondo no está siendo tratado por las políticas públicas, para nada. Y digamos, nosotros desde nuestra pequeña pyme, que es Ovis 21 es una micro pyme, hemos desarrollado esta red, hemos conseguido armar este programa, pero no va a ser suficiente con este programa. No alcanza. Por eso necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos buscar sinergias, que cada uno haga bien su parte. Por ejemplo, si la provincia y SENASA no resuelven lo de la sarna, es decir, nosotros vamos a estar resolviendo por un lado el problema del productor, el productor se está metiendo en el problema por otro. Es decir, que es un juego de suma cero. Necesitamos que cada componente haga bien su parte, la provincia, la nación, los organismos tecnológicos. Y los privados, obviamente. El productor es el primero que tiene que revisar lo que está haciendo y animarse a cambiar. Porque hoy el miedo más grande, que si alguien es miedoso, ¿sí?, si le tiene miedo al riesgo, hoy el riesgo más grande es no hacer nada. El riesgo más grande es no cambiar. Es no cambiar. Ese es un riesgo con altísima probabilidad de que te vaya muy mal. No cambiar es ir de frente contra un paredón. Sí. Eso es lo que estaba mostrando la realidad, ¿no? Cuando hacíamos esto hace 10 años, estaba el beneficio de la duda. ¿Estarán exagerando estos muchachos? Bueno, hoy que está todo roto, parecería que es obvio, pero bueno, seguimos diciendo lo mismo. El que no se anima a cambiar, se va a estrellar o le va a ir muy mal.
Y los riesgos del que cambia hoy, después de 15 años de demostrar... Lo que pasó. O sea, nosotros llevamos 15 años en esto, es decir, hicimos muchas macanas al principio, Ricardo, cosas que salieron muy mal. La porque curva de aprendizaje ya pasó. La curva fue dura y los productores, los primeros productores que se animaron a trabajar con nosotros, en muchos casos lo pagaron de su bolsillo eso, y les debemos todo a esa gente. Pero hoy tenemos esto tan afinado que no hay ningún riesgo. O sea, el riesgo más grande es quedarse donde están. Pablo, muchas gracias y muy generoso de tu parte compartir con nosotros toda esta curva de aprendizaje. Muchas gracias, Ricardo. Por favor. Señoras y señores, en segundos nada más volvemos para el cierre de este programa. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.